¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, inclusive diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, este síndrome es manifestado cuando una persona presenta simultáneamente diversas afecciones, como puede ser la resistencia a la insulina, alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, hipertensión arterial, obesidad o abdomen prominente, cifras de triglicéridos arriba de lo normal y los niveles de lipoproteínas de alta densidad, lo que conocemos como colesterol bueno, por debajo de lo recomendado. Causas. El síndrome metabólico tiene varias causas que actúan juntas. Entre estas se encuentran sobrepeso y obesidad. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable según su estatura. Edad. El riesgo se ve aumentado a medida que la persona envejece. Un estilo de vida inactivo. Es un estilo de vida sedentaria, es decir, estar mucho tiempo sentado o acostado y prácticamente hacer poco o nada de ejercicio. Genética. Esto es debido al origen étnico y a la historia familiar de la persona. Y la resistencia a la insulina. Esta es una afección en la cual el cuerpo no puede usar bien la insulina, una hormona que ayuda a mover el azúcar en la sangre a las células para darles energía. Por tanto, la resistencia a la insulina puede conducir a niveles altos de azúcar en la sangre. Epidemiología del síndrome metabólico. Ante este panorama, se ha visto una creciente epidemia de diabetes tipo 2, encontrando una asociación de 5 veces más en su prevalencia y de 2 veces más en enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, motivo por el cual algunos países en el mundo han optado a través de ciertas investigaciones la evaluación de obesidad y riesgos cardiovasculares, con mediciones antropométricas en su población. Tal es el caso de Irán en Medio Oriente, encontrando factores asociados y alta prevalencia de estos. Esta creciente preocupación, en especial en países desarrollados, impacta en su morbilidad y mortalidades prematuras por estas enfermedades, los cuales desequilibran completamente los presupuestos destinados a salud, no solo en países desarrollados, sino de los subdesarrollados, lo que parece ser una razón suficiente para identificar y tratar a las personas con síndrome metabólico, debido al enorme impacto que representan para las sociedades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el síndrome metabólico o enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y causa un impacto de 17 millones de muertes al año. La enfermedad cardiovascular es responsable de cerca de 32 millones de eventos coronarios y de accidentes cerebrovasculares, siendo un 40 a un 70% fatales en países desarrollados, estimando que es mucho más impactante en países subdesarrollados, ya que millones de personas presentan factores de riesgo que de manera común no son diagnosticados, tal como el tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias y nutrición inadecuada. Incluso en pacientes con diabetes mellitus presentan un riesgo más alto de complicaciones cuando existe síndrome metabólico, señala una investigación en India publicada en el año 2010. Desde el punto de vista epidemiológico, se han publicado estudios a nivel global que ofrecen datos de prevalencia del síndrome metabólico oscilando entre los 13 y 42%, según la población de origen y los criterios utilizados. En Estados Unidos dan a conocer a través de sus investigaciones
la prevalencia y factor de riesgo que guarda la población en relación al síndrome metabólico, obtenidas de sus encuestas nacionales de salud y nutrición, motivo por el cual se realiza un seguimiento en los años de 1988 a 1994 y de 1999 a 2002, publicando una prevalencia de 34.5% con los criterios del ATP3. Un año después se hace un seguimiento en el periodo comprendido del 2003 al 2006, estableciendo que un 34% lo presentan en edades que oscilan los 40 y 59 años, y guardando relación con el índice de masa corporal, raza, etnia y sexo. Por lo que se puede señalar que las prevalencias en todos los estudios realizados se mantiene constante. De acuerdo con la encuesta realizada por nosotros como instrumento para recaudar información, la problemática que trae consigo el síndrome metabólico en nuestra población, centrándonos más en el problema de salud que más predomina a nivel nacional, que es la diabetes. La encuesta se realiza en un total de 68 personas, de los cuales el rango de edad es de los 12 a 74 años, encontrándose en su mayoría una predominancia en las personas de 17 años. De las personas encuestadas, solamente el 8.8%, o sea, 6 personas padecen diabetes, específicamente diabetes mellitus tipo 2, la cual se caracteriza por la escasa producción de insulina en el cuerpo o la resistencia a esta. Asimismo, podemos apreciar que el 77.9%, que son 53 personas, conocen de algún familiar o amigo con este padecimiento. Dichos familiares oscilan entre los 40 y 61 años de edad, presentando mayor predominancia en la diabetes mellitus tipo 1, la cual se caracteriza por la poca o nula producción de insulina en el páncreas. Ahora yo les voy a hablar sobre los síntomas del síndrome metabólico. Además de una circunferencia grande en la cintura, la mayoría de los trastornos asociados con este síndrome no presentan ningún síntoma. Sin embargo, sí se puede sufrir de lo que es obesidad o sobrepeso, grasa abdominal o lo que es la presión arterial alta. Los valores normales de la presión arterial vendrían siendo lo que es 120/80 milímetros de mercurio. Los factores que aumentan las posibilidades de tener síndrome metabólico son la edad, ya que el riesgo de padecer el síndrome metabólico aumenta con la edad. La obesidad, el tener sobrepeso, especialmente en el abdomen, aumenta el riesgo de padecer síndrome metabólico. La diabetes, debido a que es más probable tener síndrome metabólico si tuviste diabetes durante el embarazo, que sería la diabetes gestacional, o si se tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Otras enfermedades como lo son la enfermedad del hígado graso no alcohólico, el síndrome de ovario poliquístico o la apnea del sueño también aumentan el riesgo de padecer el síndrome metabólico. El padecer el síndrome metabólico puede acarrear ciertas complicaciones. Este puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que si no se realizan cambios en el estilo de vida para controlar el exceso de peso, se desarrolla resistencia a la insulina y esto puede causar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Finalmente, la resistencia a la insulina puede provocar diabetes tipo 2. También se puede dar una dislipidemia, que es una serie de condiciones patológicas en la que se altera el metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. Enfermedades del corazón y circulatorias. El nivel de colesterol alto y la hipertensión arterial pueden contribuir a la acumulación de plaquetas en las arterias. Esas plaquetas se estrechan y endurecen las arterias, lo que puede producir un ataque cardíaco. Y por último, se puede presentar una enfermedad cerebrovascular, que es el conjunto de trastornos que llevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro,
afectando de manera transitoria o permanente una región del cerebro. Para el diagnóstico de las enfermedades metabólicas o trastornos metabólicos, es importante saber qué tipo de muestras es necesaria según la sospecha: de sangre entera con anticoagulante, plasma, suero, orina de 24 horas y líquido cefalorraquídeo. Cuando debe tomarse de forma urgente ante el cuadro agudo antes de iniciar los tratamientos que interfieran y cómo debe conservarse. La sospecha clínica inicial de una enfermedad metabólica exige la realización de una serie de estudios básicos que pueden hacerse en el laboratorio, así como la exploración física. Las pruebas que generalmente se usan son la glucosa. Normalmente se solicita en ayunas, pero en casos se puede solicitar la glucosa postprandial, que es después de cada comida. El perfil lipídico mide el colesterol, HDL, LDL, los triglicéridos y el colesterol VLDL. Si los triglicéridos son significativamente altos, debería medirse el colesterol LDL por un método directo. La presión arterial para detectar si existe hipertensión, el peso y la circunferencia abdominal para objetivar la obesidad abdominal. El IMC, que es el índice de masa corporal, es una medida alternativa de la obesidad. Para calcularla son necesarios el peso y la talla. La insulina en ayunas es demasiado variable. Para ser útil en el diagnóstico del síndrome, puede estar elevada en personas afectadas con dicho síndrome. Los valores que nos pueden alterar o poner sobre alerta de que tengamos alguno de estos síndromes pueden ser la glucosa, 100 miligramos sobre decilitro o más, el colesterol, menos de 50 miligramos sobre decilitro para las mujeres, y en los hombres, menos de 40 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos, 150 miligramos sobre decilitro o más. La presión, 130 sobre 85 milímetros de mercurio o más. El IMC va de 25.0 a 29.9. La circunferencia abdominal, tenemos 35 pulgadas o más para mujeres y 40 pulgadas o más para hombres. Y en la insulina tenemos el valor de 60 a 100 miligramos sobre decilitro y 140 miligramos sobre decilitro. Profilaxis para el síndrome metabólico. Como ya sabemos, el síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presenta al mismo tiempo y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales del colesterol. Para ello les recomendamos la siguiente profilaxis. Las personas con síndrome metabólico deben adherirse a un contexto de hábitos dietéticos basados en una dieta con baja ingesta de grasas saturadas y colesterol, reduciendo la ingesta de azúcares simples y aumento en la ingesta de frutas, verduras y cereales. A su vez, debe evitarse el consumo de alimentos procesados, ya que pueden alterar negativamente la flora intestinal y promover niveles elevados de insulina, lo cual está directamente relacionado con el síndrome metabólico. Asimismo, el ejercicio también es una prevención para el síndrome metabólico, ya que la actividad física regular ayuda a reducir el exceso de grasa corporal. También dejar de fumar y de tomar bebidas alcohólicas ayudará mucho a prevenir el síndrome metabólico. En casos más graves, el médico recomendará algunos medicamentos. Bueno, y continuamos con lo que es el tratamiento para el síndrome metabólico. Los tratamientos que podrían ayudarnos con el síndrome metabólico principalmente son los de cuidado personal. Lo principal que debemos hacer es hacer ejercicio físico, dejar de fumar y modificar nuestra dieta. Algún medicamento que nos podrían ayudar son los antidiabéticos. Estos serían utilizados para reducir el nivel de glucosa en nuestra sangre.